Francia 1760. El abad Lepé. París 1760. Era un día en que el abad Charles Michel de Lepé, 1712-1789, conoció a dos gemelas sordas provenientes de un hogar muy pobre. El padre Banim, que estaba gravemente enfermo, le había pedido que asumiera su educación. Abad, ellas son sordomudas y siempre se comunican con sus manos. Al establecer contacto con las gemelas de forma frecuente, Lepé comenzó a descubrir la lengua de señas y llegó a convencerse que era posible educar a los sordos a través del uso de la misma. Formó una institución pública para recibir y educar a los niños sordos. Con el tiempo, aunque él era oyente, se convirtió en una figura reconocida para la comunidad sorda por ser considerado el iniciador de la educación de los sordos a través del uso de la lengua de señas. La primera escuela pública de sordos se instaló con sus propios recursos. La palabra sordo-mudo fue utilizada hasta los años 1980. Los resultados de la propuesta educativa de Lepé en lengua de señas francesa, LSF, fueron exitosos. Como prueba de ello, varios exalumnos sordos de la escuela llegaron a destacar como intelectuales de la época. La sociedad, que desconocía la capacidad de los sordos de ser educados, quedó asombrada al ver que los sordos franceses podían leer y escribir. Así se convenció el gobierno francés de aquel entonces de apoyar a la escuela de sordos, que no paraba de recibir niños de todo el país. Incluso esta institución fue visitada por representantes de monarquías de otras naciones europeas para conocer su método de enseñanza y llevarlo a diferentes partes de Europa y más tarde a Estados Unidos. El origen de la educación de los sordos en Estados Unidos, 1817-1880. Thomas Hopkins Gallaudet, 1787-1851. Educador oyente, pionero de la educación en lengua de señas para los sordos en Estados Unidos. Gallaudet, que estaba de visita en casa de sus padres en la ciudad de Hartford, por casualidad vio una niña sorda que aún seguía siendo aislada y apartada de los demás niños. Esto llamó su atención. Esta niña se llamaba Alice Coswell. Para ayudarla, intentó buscar alguna forma de comunicarse con ella. Decidió investigar cómo se podría educar a Alice, probando diferentes maneras para comunicarse con ella. Se le ocurrió jugar con un papel y un lápiz para luego enseñarle, señalando las cosas que ella veía. Como resultado, Gallaudet consiguió que Alice entendiera sobre la palabra sombrero, tras reconocer el objeto. Luego le enseñó cómo escribir su nombre. Esta experiencia generó que él se dedicara a la educación de los sordos. Debido a que en aquella época en los Estados Unidos no existía la enseñanza especializada para sordos, Gallaudet viajó a Europa para estudiar los métodos educativos utilizados en las escuelas de sordos europeas. Londres, Inglaterra, 1816. En la capital británica, Gallaudet visitó la escuela de sordos Brightwood, pero los docentes de allá no eran partidarios de difundir sus métodos de trabajo fuera de la institución y preferían mantenerlos en secreto. Gallaudet se fue desilusionado y siguió buscando información.
Conoció a 3 maestros franceses, un oyente, el abad R. Sicard, y 2 sordos, Jean Massieu y Laurent Clerc, quienes se encontraban en Londres dando conferencias sobre su método educativo utilizado en las escuelas de sordos. Para conocer el resultado del ya célebre método francés desarrollado por Lepé, decidió viajar con ellos a París. En la Escuela de Sordos de París. Luego de 2 meses en París, Gallaudet observó cómo era el trabajo realizado con los sordos y aprendió sobre la lengua de la comunidad sorda francesa. Después regresó a Estados Unidos acompañado por Laurent Clerc, quien se convirtió en su asistente para la creación de una escuela de sordos allá. En 1817, en Hartford, Gallaudet y Clerc fundaron la primera escuela para sordos de Estados Unidos. Décadas después, en 1864, fue creada la primera y única universidad para personas sordas del mundo, que actualmente se llama Gallaudet University, en honor al fundador de la educación de sordos en el país. En la segunda mitad del siglo XIX, la educación de sordos en lengua de señas en Estados Unidos estaba cada vez más avanzada, pero al mismo tiempo surgió un grupo de maestros oyentes partidarios del método oralista y opositores a la lengua de señas, cuya idea había venido también desde Europa, donde con mucha fuerza se enfrentaba el oralismo y el manualismo. Alexander Graham Bell, 1847-1922. Logopeda y científico británico, fue uno de los líderes del movimiento oralista y eugenésico, conocido por ser el inventor del teléfono. A pesar de que su madre y su esposa eran sordas, se mostró como acérrimo opositor de la cultura sorda ya existente en ese país. Su trabajo consistió en investigar acerca del habla y el oído. Sus teorías oralistas acerca de la sordera fueron difundidas en Norteamérica y Gran Bretaña. Graham Bell fue una figura muy polémica para muchos sordos. Era un luchador contra la sordera y buscaba prohibir la lengua de señas. En 1883, Graham Bell publicó sus teorías eugenésicas, memorias sobre la formación de un tipo de sordera en la raza humana, las cuales recomendaban la prohibición de matrimonio con sordos para buscar frenar la descendencia sorda. La eugenesia es una filosofía social que cree en la idea de intervenir y manipular los rasgos genéticos humanos para crear hombres puros y enfrentar el crecimiento de las personas indeseadas, por ejemplo, personas con discapacidad. Se desarrolló a fines del siglo XIX y continuó en la primera mitad del siglo XX. Ha sido acusada de ser una pseudociencia que alimenta la discriminación. Alexander había recomendado establecer legislaciones de esterilización forzosa para las personas consideradas como una variedad defectuosa de la raza humana. En este concepto se incluyó a las personas sordas. Mientras tanto, en Estados Unidos, él trató de combatir el gestualismo, educación mediante lengua de señas defendida por Gallaudet, pero fracasó por la gran resistencia de la comunidad sorda organizada.